cardiotoxicidad. Por ejemplo, tenemos algunas quimioterapias que son cardiotóxicas. Las nombro acá, las pongo porque a veces nos indican, esta medicación al ser cardiotóxica, requieren siempre de una valoración cardiológica. Por lo general, el médico te la solicita, y si no, bueno, hay que recordarle que se hace un ecocardiograma para ver para poder empezar, digamos, con la administración de esta quimioterapia. Por lo general son las de color rojo, por eso son las daunorubicina, las doxorubicina, se las puede identificar así, ¿sí? Son las que son cardiotóxicas. Tenemos las nefrotóxicas, que son, bueno, los agentes alquilantes que pueden llegar a dañar las células renales o producir nefrotoxicidad. Hablaba hace rato del ciplastino, de los grupos de los platinos, el carboplatino, la ciclofosfamida y el metrotexate, bueno, en altas dosis, ¿sí? Están también las neurotóxicas, bueno, que son las que van a impactar en el sistema nervioso, por ejemplo, la vincristina, y las hepatotóxicas que pueden, bueno, llegar a afectar el hígado, como la mercaptopurina y, bueno, el metrotexate. De acuerdo a la toxicidad que se produce en realidad en el protocolo cuando te indican la quimioterapia, en la parte, o sea, tiene un instructivo de cómo se va a administrar. Pero sin embargo nosotros como enfermeros tenemos que saber qué tenemos que hacer cuando vamos a administrar esa quimioterapia, o sea, qué consideraciones vamos a tener cuando el personal de farmacia nos traiga la quimioterapia y nos dejen un protocolo y qué vamos a hacer ahí. Por eso es que yo principalmente pongo acá los signos vitales, porque puede pasar de que el paciente, o sea, para que el paciente pueda realizar la quimioterapia, el paciente tiene que estar bien, ¿sí? No tiene que estar con fiebre, no tiene que tener ninguna alteración clínica, digamos, por ejemplo, un herpes, bueno, como sea, fiebre. El chico que va a recibir quimioterapia tiene que estar bien, ¿sí? Entonces, controlamos los signos vitales y si no vemos ninguna alteración, bueno, el chico viene, por ejemplo, con un turno programado ya para la administración de determinada quimioterapia. Nosotros lo controlamos, cuando llegó estaba estable, estaba con todos los signos vitales en los parámetros normales, y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es tener un acceso vascular, ¿sí? Por lo general nuestros pacientes tienen el portacá, el catéter implantable, o un catéter percutáneo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que conseguir eso, buscar un acceso vascular. ¿Qué pasa? Nosotros vamos, ya tenemos la indicación, ya el médico valoró al paciente y tiene ya aprobado, digamos, para que haga la quimioterapia. Nosotros vamos, lo pasamos a una sala de procedimiento, habilitamos ese catéter implantable o ese catéter percutáneo y ya está la quimioterapia ahí, ya está el paciente, ya tenemos el acceso vascular y el chico empieza a hacer fiebre. O no te diste cuenta o ya estás ahí con la quimioterapia para ser administrada y a veces el padre o a veces nosotros vamos, lo controlamos y te das cuenta que el chico está con fiebre. ¿Por qué? Porque a veces la misma, la habilitación del catéter puede llegar si bien se cumpla con todas las técnicas estériles y todo, puede ser que haya algo en el catéter, entonces nosotros al habilitarlo puede hacerse una bacteriemia. Entonces, ahí ya, si vos no controlaste bien, si decís, bueno, lo controlé antes de que haga, voy y paso la quimioterapia y no te diste cuenta que el chico estaba con fiebre, bueno, es un error que puede pasar. Entonces, fundamental controlar eso, controlar los signos vitales, controlar el acceso vascular, que tenga buen retorno, que tenga infusión, para de esa forma también evitar la extravasación de los citostáticos.
Al momento de la administración, se va valorando, se va observando, si es que puede llegar a tener alguna hipersensibilidad inmediata, pueden llegar a hacer una reacción anafiláctica en el momento de la administración. ¿Y cómo te das cuenta? Observas si está hipotenso, si tiene algún rash cutáneo, si tiene disnea. Bueno, se va valorando y al momento de identificar algún tipo de reacción, se suspende la infusión de la quimioterapia y se avisa al médico para que venga a valorar y bueno, ver cómo manejan esa reacción, ¿sí? A veces puede estar relacionado al tiempo de infusión, por ahí no observaste bien que esa quimioterapia se pasaba más lenta o se pasaba un determinado tiempo, o puede ser el mismo paciente que no está tolerando la medicación. Después, bueno, pongo a vigilar los signos locales de extravasación, en lo que le decía hace rato, de que hay que verificar que esté permeable el acceso venoso que se está ocupando, ¿sí? Y si, bueno, llega a ver, de la misma forma, se detiene la infusión de todo, de lo que se esté administrando y se procede a retirar tanto la aguja Uber o, bueno, deshabilitar el catéter que esté habilitado, el acceso venoso que esté habilitado. Y después, en cuanto a mantener el ritmo de infusión, es más que nada justamente para evitar ese tipo de reacción, esa hipersensibilidad a la medicación. Hay una medicación puntual que hablaba hace rato, que se llama Oncaspar. Es una de las medicaciones que por lo general produce más hipersensibilidad, más reacción a los pacientes. Es una de las medicaciones que se pasa en goteos progresivos, cada 15 minutos se va aumentando, y al momento que ya llegues a la mitad de lo que tenés para infundir, que es el Oncaspar viene preparado en 100 mililitros, una vez que ya llegues a la mitad de la infusión, bueno, se considera como que el chico toleró la medicación y se lo deja terminando de pasar en una hora, ¿sí? Pero bueno, esa es que hemos visto varios pacientes que no toleraron esa medicación y directamente se la suspendieron. Se pasan toda la medicación para manejar esa reacción anafiláctica y ya se suspende directamente. No es que se vuelve de nuevo a intentar administrar esa quimio, es porque ya no la toleró y la suspende. Por eso le decía de que mantener el ritmo de infusión respetando justamente eso, los goteos progresivos, algunas medicaciones se pasan en 2 horas, otras en 3 horas, otras en 24 horas. Es importante mantener el ritmo de infusión, siempre observando lo que dice el protocolo. Y después, bueno, acá en cuanto a la exposición que tenemos nosotros, el personal de salud que va a manipular los citostáticos, también nosotros nos tenemos que cuidar ante la exposición de eso. Por eso es que el riesgo de exposición a estos fármacos no solo va a afectar a los pacientes, sino también a nosotros que manipulamos, tanto en el momento de la administración como en el momento de eliminar, o sea, el residuo cuando ya vas a retirar el Baxter que haya quedado de la medicación que pasaste, ¿sí? Hay que tener en cuenta que al momento de la manipulación deben utilizarse de manera correcta los elementos de protección personal. Vemos ahí en la imagen el barbijo bien colocado, los guantes, en algunos, si tienen la posibilidad de tener las antiparras también se coloca, y de esa manera nosotros también nos cuidamos nosotros, ¿sí? No es, yo creo que más que nada lo que hay que tener en cuenta es utilizarlo, no es que decir,
no voy a tocar la quimioterapia porque me puede llegar a pasar algo, sino usar los elementos de protección personal, ¿sí? Después, de que ya sabemos cómo manipularlo, cómo trabajar con esa medicación, tenemos que tener en cuenta que algunas quimioterapias, por ejemplo, el metrotexate, los pacientes que se internan para recibir esa medicación, por lo general siempre se internan un día anterior, ¿sí? Esos chicos van a recibir una hiperhidratación, que es el plan de hidratación que se pone, y se le agrega bicarbonato. De esa forma vamos a lograr una alcalinización de la orina, que eso le va a favorecer después a la parte renal, a la eliminación de lo que puede llegar, lo tóxico que puede llegar a quedar del metrotexato, ¿sí? Esa hiperhidratación te puede ayudar, le ayuda, digamos, a aumentar el flujo urinario. Bueno, el paciente va a orinar mucho más. De esa forma también elimina los metabolitos, no, los metabolitos tóxicos que pueden llegar a quedar de esa medicación, específicamente del metrotexate estoy hablando, ¿sí? Que es la que se pasa en 24 horas en las leucemias y en 4 horas en los que son los tumores sólidos como el osteosarcoma. ¿En qué más te puede ayudar la hiperhidratación al paciente? Disminuye justamente la probabilidad de una cistitis química y bueno, llegar a producir, evitar el daño renal, ¿no? Asociado a la excreción de los citostáticos. Eso en cuanto al metrotexato y la importancia de la hiperhidratación, la importancia de llevar un buen balance hidroelectrolítico del paciente. En el caso puntual de esto hay que tener en cuenta que a veces las bombas de difusión que tenemos en el servicio no te infunden exactamente así como dice, va a depender mucho de la marca, bueno. Entonces lo que a veces rutinariamente lo hacemos, digamos, es cuando uno va, toma la guardia, se fija más o menos, por ejemplo, te pasan la guardia y te dicen, bueno, ese plan de hidratación comenzó a tal hora, entonces fijarse en cuánto te tiene que pasar en tu turno, ¿sí? Fijarse eso, porque a veces uno se confía en que deja la bomba infundiendo, no sé, a 250 mililitros hora y después no te pasó el volumen que tendría que ser. ¿Sí? Después el chico después tiene complicaciones por eso. Por eso la importancia de fijarse que se cumpla con la hiperhidratación. Después, por ejemplo, en algunas quimioterapias, las que hablaba, las que nombré hace rato, las que son nefrotóxicas, como la ciclofosfamida, la efofamida, se administran previo a iniciar esa quimioterapia un uroprotector. ¿Sí? El uroprotector que utilizamos es el Mesna. La principal función va a ser evitar la cistitis hemorrágica y debe ser administrado en algunos casos cada 4 horas. Es administrado cada 4 horas en 3 dosis o 6 dosis o dosis continuas. Va a depender mucho del tipo de diagnóstico que tenga el paciente. Pero es importante, una vez me acuerdo que me habían preguntado, ¿qué pasa si no administré? ¿Qué pasa si me olvidé? O no lo pasé en 4 horas, lo pasé en 6 horas o lo pasé en 8 horas. Bueno, ahí está también en la conciencia, Ah, de, viaje vos. en la conciencia también de uno, como enfermero, en cumplir como te indica el protocolo, la medicación. Sí, esto es parte del tratamiento, no es que porque dice cada 4 horas yo voy a ir y lo voy a pasar en 6 horas. Sí, es importante cumplir con eso. Bueno, por lo general las medicaciones, todas las quimioterapias se administran con antieméticos previo a la iniciación de la quimioterapia y después, bueno, ya quedan cada 6 horas, cada 8 horas, depende de la tolerancia del paciente.
tenemos el ondansetron, a veces solamente es ondansetron, a veces es ondansetron, difenidramina, dexametasona, que son los antieméticos que se utilizan para las quimioterapias. Acá, importante también, puse un protocolo, no se ve muy bien, pero puse un protocolo que nos habían llevado de un paciente donde ahí estaba la indicación del Oncaspar, que hablaba hace rato. Arriba, en la parte de arriba, dice, ahí te indica de que no deben administrarse corticoides ni antihistamínicos previo a la administración de esa medicación, del Oncaspar. Y ahí es donde muchas veces podía pasar, surgían dudas de qué pasa si yo ya administré algún corticoide o algún antihistamínico. Y bueno, se espera, obviamente se informa de que el paciente ya recibió esa medicación, pero tiene que hacer esta quimioterapia que se llama Caspar. Entonces, por eso es que lo pongo acá como ejemplo, porque es una de las la única que te marca así específicamente de que no deben administrarse los corticoides ni los antihistamínicos. Y acá, bueno, te dice que deben administrarse en goteo lento y, bueno, la dosis. Eso también es importante de que cuando esto lo que está acá al costado es cómo te lo trae el personal de farmacia. Te trae ya purgada con toda la medicación, con toda la etiqueta. Hay que fijarse que coincida lo que ellos ponen, lo que ellos nos traen, con lo que uno tiene en el protocolo, porque a veces pueden haber errores, como todos somos humanos, podemos errar, pueden equivocarse en cuanto a la dosis, la dilución, por eso es importante leer el protocolo, identificar lo que dice y, bueno, y comparar las dos cosas que tenemos, lo que nos trae la medicación de farmacia y lo que tenemos en el protocolo. Después, bueno, después ya en cuanto a la eliminación, ¿no? Cuando ya terminó la administración de la quimioterapia, ¿qué hacemos con lo que queda, con los residuos que quedan? Están en los servicios, yo creo que terapia tiene esas bolsas amarillas, y bueno, nosotros en oncología pediátrica tenemos las bolsas estas que son específicamente para la eliminación de los citostáticos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que una vez finalizada la infusión de la medicación, deben colocarse también los elementos de protección personal y tienen que ser desechados en estas bolsas amarillas, o en el caso de que sea en otro servicio donde no cuenten con esa bolsa amarilla, se los coloca en una bolsa roja identificada y se los lleva hasta el servicio donde cuenten con la eliminación, con esta bolsa que es para la eliminación, ¿sí? Y bueno, eso cuando eliminas lo que te quedó el suero, lo que te haya quedado la jeringa que administraste quimioterapia. Y después, en cuanto a la eliminación de excretas, también tener en cuenta que tanto en la orina como en las heces de los pacientes pueden llegar a quedar, por ahí también se elimina la quimioterapia, durante 48 a 72 horas queda. Entonces también hay que protegerse con los elementos de protección personal cuando uno tenga la exposición a eso. Por ejemplo, hablábamos hace rato del metrotexate, que hay que hacer una alcalinización de la orina. ¿Y cómo controlamos que durante la infusión de 24 horas el paciente sigue manteniendo un pH urinario de mayor a 7, de 7 o mayor a 7? Ahí nosotros nos exponemos, ¿por qué? Porque usamos unas tiras reactivas donde se controla el pH urinario, y bueno, en la exposición a eso también es con barbijo, con guantes, porque también de esa forma también nos exponemos nosotros a los citostáticos, ¿sí? Y después, no, y después, bueno, eso era la última parte en cuanto a la eliminación de los residuos que quedan.
Después no sé si me quieren preguntar algo, si tienen dudas de algo. Muy claro, Elizabeth, la verdad, muy claro todo lo que nos fuiste mencionando. Y como para ir comentando hasta que los chicos pongan sus preguntitas, como para ir aclarando acá un poquito, qué importante es saber desde ya y a hoy en día, especialmente trabajando con pacientes pediátricos oncológicos, el diagnóstico, ¿no? Y lo que vos decías, realizar una buena valoración para recién poder comenzar, ¿sí? Con la administración segura de los citostáticos, ¿no? Repasando un poco lo que vos decías, partiendo desde la base siempre de la valoración para poder prever algunos efectos que podrían pasar, efectos adversos que podrían pasar. Sí, Esto de valorar siempre y poder ver, conocer qué medicación y adherirse mucho a los protocolos que vos mencionaste que ustedes manejan, eh, respetando todos los lineamientos para evitar los efectos adversos, ¿no? Qué importante se hace eso. Ustedes desde hace mucho que manejan protocolos para, o desde siempre manejaron protocolos para administración de estáticos. no, siempre. Siempre se manejó con protocolo. Lo que cambió ahora es que ahora no los preparamos nosotros, sino que hay un personal que ya de farmacia que está ya destinado exclusivamente para la preparación de los citostáticos. Si no, antes éramos nosotros. Era como una indicación más, digamos, del tratamiento, lo que implicaba que nosotros, como nosotros, personal de enfermería, tenga que desplazarse, con lo que implica eso, dejando a los pacientes a cargo de otro enfermero, desplazarse hasta farmacia donde tenemos el flujo laminal y preparar nosotros y volver. Por eso es que era como que también decidieron eso de que haya un personal exclusivo para preparar, Ah, que es el mira, qué personal. interesante y qué importante para nosotros, ¿no? Como ya habías mencionado en en la última diapositiva, por el riesgo también de la exposición que tenemos en la manipulación. Y Ujú. acá te hago una pregunta que es del tema, que dice, soy Mario Arancibia, una consulta. ¿De qué manera puede afectar al personal de enfermería que manipule dicha medicación? En la, en la manipulación, por ejemplo, acá que yo nombraba, que viste que puse ahí cómo protegerse todo, sí puede llegar a tener efectos, pero no es que a lo que voy es que no hay que tener hay que tener medidas de precaución nada más, utilizando los elementos de protección personal, ¿sí? Sí, se hicieron estudios donde las personas que manipulan pueden llegar a tener esos efectos carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos. Por eso es que el personal, por ejemplo, que tiene una planificación familiar no puede trabajar en exposición de citostáticos, ¿sí? Si quieren, se hace una planificación familiar y está embarazado, bueno, sale del servicio justamente para evitar la exposición a eso, ¿sí? Pero en cuanto, no es que uno va a ir y va a manipular la quimioterapia, que me pasó de escucharlo, que se te cae el pelo. No, no es que vos vas a ir y vas a manipular y te va a pasar algo, digamos, sino nada más que cuidar la exposición a eso, porque no es que atendemos un solo paciente que tiene quimioterapia y de acá volvemos, no sé, en un mes, sino son todos los días y son a veces 8 pacientes que tenés con quimioterapia, entonces la exposición constante a eso es a lo que hay que cuidarse, ¿sí? Quizás acá yo haría un poco de referencia al uso responsable, porque como vos decís, la exposición permanente que ustedes tienen lo que hace que aumenta el riesgo de tener más efectos, digamos, tóxicos de la medicación. Entonces, por ahí mucho pasa que nos vamos relajando un poco con las medidas a medida que nos vamos acostumbrando y vamos perdiendo un poco el miedo. Entonces, me parece muy importante lo que vos decís, un uso responsable, usando siempre las medidas de protección personal, el equipo de protección personal, y esto nos va a hacer de alguna manera trabajar más seguros y evitar esta exposición constante que tienen ustedes o los que manipulan todo el tiempo los citostáticos. Claro. Sí, más que nada eso, cuidar, hacer el uso correcto
eh, de los elementos de protección personal. Bien. Hay otra pregunta también con respecto a la eliminación, ¿sí? Como dijiste, también los pacientes por 48, 72 horas están eliminando a través de las heces. Y esta pregunta dice, con respecto a la eliminación del paciente, ya sea en baño o postrados, ¿hay algún protocolo? ¿Ustedes manejan protocolos? Ya que se eliminan residuos en heces y orina de los pacientes con tratamiento de citostáticos. No un protocolo específico, digamos, de nosotros, porque nosotros, por ejemplo, el familiar que está con el paciente es el que manipula directamente, digamos, por ejemplo, si tiene un pañal donde tiene las heces, donde tiene la orina, el familiar es el que manipula directamente eso, ¿sí? Porque siempre el paciente que está internado en pediatría está con el mamá, con el papá, con el familiar. Entonces, no es que nosotros vamos y manipulamos directamente eso. Pero lo único que hacemos cuando tenemos esa exposición a las excretas es utilizar el barbijo y los guantes, ¿sí? Para evitar eso que, como decíamos, que a veces no es solo nosotros como enfermeros, sino también, por ejemplo, el personal de limpieza, que es los que ellos que ingresan al baño de los pacientes, donde ellos ahí tienen, donde justamente están todos esos, ellos también tienen que usar todos los elementos de protección como nosotros, para evitar la exposición, ¿no? Sí. Pero, Justamente, sabes que acá por ahí mencionar un poquito quizás la diferencia en cuanto a un paciente crítico, que ahí sí nosotros ya somos los principales que vamos a manipular secreciones. Entonces ahí tener estos cuidados de poder desecharlos de manera correcta y siempre con el equipo de protección personal. Otra vez volvemos a eso, volvemos con el equipo de protección personal, como dice, si es necesario, camisolín, guantes y siempre el barbijo correctamente porque lo podemos, tanto por contacto o por inhalación, también podemos, eh, claro, eh, digamos, incorporar estos fármacos, así que tendremos que tener en cuenta eso. Por ahí a claro, los papás, no sé si en algún momento a los papás, te pregunto, Eli, porque no sé si en algún momento también se los educa con respecto al cuidado que tienen que tener ellos en la manipulación de las heces de estos niñitos. siempre se lo está educando a los padres en todo, en cuanto a la eliminación de esto, en cuanto a los cuidados que tiene que tener con su hijo, siempre se lo está educando a los padres. Es más, nosotros todos los años hacemos capacitaciones a los papás, donde hablamos de diferentes temáticas. Y eso es importante porque, bueno, los padres o sea, se van dando niños debut, entonces los padres también, o los padres que ya están hace tiempo, se van olvidando, entonces como que se le va reforzando todo, pero siempre se los está educando al familiar que esté a cargo del niño. Bien, muchas gracias, Eli. Y acá una pregunta más. En realidad es como, a ver, bueno, una consulta. ¿Qué tan importante es administrar quimioterapia siguiendo el protocolo? Sobre todo en niños, ¿sí? ¿Qué beneficio tiene? Y el trato empático, me imagino que dice acá. ¿Qué tan importante dice? ¿Qué tan Y bueno, importante es? Importantísimo, pero a ver, decilo vos, porque es re importante. Muchas veces, fundamental. Hablábamos que el tratamiento fundamental para el cáncer es la quimioterapia, así como para algo clínico están los antibióticos, para el cáncer están las quimioterapias, o sea, es fundamental cumplir a pie de la letra, como dice el protocolo, eh, la administración, el horario, porque tienen horarios también. Te dejan y te dicen, por ejemplo, no sé, a las 8 de la mañana tiene una quimioterapia, por ejemplo, en Cristina, y a las 8 de la noche va a tener, por ejemplo, un Oncaspar. Respetar ese tiempo que te ponen ahí, porque es más, en el protocolo te indica de que hay que esperar 12 horas, por ejemplo, de diferencia entre la administración de una quimio con otra. Respetar eso, el horario que te ponen ahí. Y todo eso está escrito en el protocolo, en el instructivo,
de la administración, de las quimioterapias. Bien. Acá, y también ella mencionaba con respecto al trato, la empatía con estos niñitos que están padeciendo esta enfermedad muy críticas. Me refiero al trato, parece que ella quería poner algo de eso. Y bueno, ¿Cómo? el trato siempre va a ser, yo creo que son nuestros niños, al ser una enfermedad tan difícil, afecta tanto a la familia, no solamente al chico, sino a la familia, a todo el entorno familiar. Entonces yo creo que el trato es fundamental, el trato empático es fundamental en esto, porque no es solo ir y pasar la quimioterapia y lo dejo ahí nomás, sino es también brindarle la contención al niño. Imagínate cuando ellos empiezan con el tratamiento, algo tan invasivo, tan diferente para ellos, tanto para el paciente como para la mamá que ve que le hacemos tantas cosas a los chicos. Entonces, está también ahí el trabajo en conjunto, ¿no? Entre todo el equipo. Nosotros como enfermeros, el médico, explicarle, despejarle todas las dudas, porque imagínate con un diagnóstico como este, los miedos que pueden llegar a surgir en la mamá, en el niño, en el papá. Despejarle todas las dudas, el trato buenamente tiene que ser siempre de la manera más empática posible y brindarles la contención. Es saberlos escuchar, saberlos entender, saberlos comprender que hay días que van a estar bien, hay días que van a estar, que no se van a sentir bien, que no te van a querer hablar, y bueno, también entender, ¿no? Entender cómo puede llegar a afectar también las internaciones prolongadas que tengan, porque justamente están recibiendo quimioterapia. Fundamental el trato con el paciente. Sí, la verdad que es fundamental y especialmente en pediatría, donde muchas veces, algunas veces explicarle tanto a los chicos, por ahí más bien el trato, el cariño, un trato con cariño, una sonrisa, bueno, en caso que sean orígenes no lo pueden ver, pero ese trato amable ayuda mucho a pasar este momento. Y bueno, Sí, acá con respecto a lo que habíamos hablado anteriormente, Carmen dejó una recomendación que dice, en cuanto a las heces y orinas, se recomienda tirar la cadena 2 veces, ¿sí? O sea, cuando desechamos orinas y heces, tirar 2 veces la cadena del inodoro y un buen lavado de manos, tanto para el cuidador como para el paciente, ¿sí? Niño pequeño. Después sí. otra cosita acá, Beatriz Trinidad Reyes pone, para administrar las drogas es importante usar tubuladuras fotosensibles. ¿Ustedes qué tienen de eso? ¿Tienen alguna bibliografía, algo? ¿Cómo lo manejan ustedes? No, no, la verdad que son muy pocas que no las trabajamos nosotros acá en Salta, por lo menos acá en este hospital, no tenemos quimioterapias que sean fotosensibles. Lo que sí se usan una tubuladora exclusiva para esa quimioterapia. Por eso es que el personal de farmacia que prepara el sachet que va a preparar está purgado con la solución que sea, ya sea dextrosa o sea solución fisiológica, está purgado con eso. Entonces ellos preparan la medicación, la colocan en el suero y ya te la mandan purgada, digamos, a la medicación. Pero no es que se va a usar un perfus fotosensible, sino que cuando termina se descarta todo completo con el perfus completo. Bien. Una última pregunta que está en el chat, que también me parece interesante porque basa mucho en los miedos y por lo visto por ahí hay un poco de temor de parte nuestra de cómo manipular, ¿sí?, la medicación citostática. Y esta pregunta dice, buenas, en caso de que el personal de enfermería llegue a tener contacto directo en la piel con los citostáticos, ¿cómo se procede? ¿Sí? Me imagino en el caso de alguna salpicadura, algún accidente, quizás alguna desconexión. Y es raro que pueda llegar a pasar, ¿no? Pero que puede pasar y seguramente se procede a lavar la piel, se procede a lavar la piel, pero yo, no sé si está mi supervisora ahí en línea, pero yo por lo menos no he visto que haya alteraciones en la piel
por contacto directo con las quimioterapias. Eli, sí hubo un caso en oncología adulto donde usando incluso las medidas de protección hubo una reacción de algún citostático. Tiene que, esa enfermera o enfermero ya no puede preparar esa quimioterapia en el momento donde ha producido una reacción. Sí se informa al hospital lo que es en la parte de seguridad del paciente, ¿sí? Que hay que avisar. Nosotros sí tenemos acá en el hospital y dar parte de lo que es medicina laboral, ¿sí? Mira, ahí se conectó justo la doc de oncología, me parece que está. Pero sí hubo algunas reacciones. No sé si en el servicio de ustedes, pero Carmen puso un comentario acá que dice, en el caso de que se tenga contacto directo con algún citostático, se debe lavar la piel expuesta con abundante agua y jabón neutro. Posiblemente en un futuro se manifestará la sensibilidad a esa droga. Que es lo que habíamos hablado un poquito antes, que es esto de la exposición continua, muchas veces que la tenemos que evitar, digamos, usando el EPP, pero si pasara un accidente ocasional, quizás lo que tenemos que proceder sería realizar el lavado de la piel con agua y jabón. Eli, una consulta. Sí. ¿Alguna experiencia, viste que en estos últimos años, en la terapia intensiva hemos tenido muchos de sus pacientes oncológicos en terapia intensiva pediátrica y terapia intermedia? ¿Alguna experiencia, porque nosotros te hemos convocado, porque realmente es una especialidad donde ustedes, es un servicio especializado donde ustedes trabajan, donde en terapia intensiva generalmente no realizamos la administración del citostático y tampoco manipulamos esas drogas? La experiencia que viviste en este último tiempo, donde nosotros te hemos convocado por la necesidad de ayuda, porque desconocíamos eh, para poder trabajar. Y a veces hablando justamente con el personal de terapia, las dudas que me fueron planteando fueron más que nada, estaban relacionadas a la manipulación. No sabían, por ejemplo, o sea, cómo proceder. O sea, van y le dejan la quimioterapia y qué hacían. Si cómo a veces no sabías ni siquiera identificar o familiarizarse con el protocolo, ¿sí? Que dejan la oncóloga. Entonces, muchos miedos surgían por ese lado, por el desconocimiento, que hay que usar los elementos de protección personal, valorar si el paciente, si está bien, si puede recibir la quimioterapia, si no está con fiebre o si no tiene alguna alteración. Este, por ejemplo, una de las dudas que me planteaban siempre era si era necesario, por ejemplo, cuando te dejan la quimioterapia, cumplir tal cual así como te pone el horario. O, por ejemplo, tiene un solo acceso venoso y esa quimioterapia tiene que pasar, no sé, en 3 horas, la puede pasar en menos tiempo y no. Las dudas eran más que nada relacionadas al tiempo de infusión, a la manipulación, y hay que tratar de cumplir, digamos, como te dice el protocolo. Si te dice en 3 horas, por algo. O sea, la indicación de la oncóloga que te pone, ya se hicieron estudios todos, por qué esa medicación se pasa en 3 horas y no en menos tiempo. Entonces, importante también eso, cuando tengan dudas o al desconocimiento de eso, se puede llamar al servicio y consultar. Hola, buenas tardes. Una consulta con respecto a si en el control de signos vitales el paciente presenta alguna alteración, ¿se sigue con la medicación? No, si el paciente está, por ejemplo, con fiebre, la quimioterapia se va a suspender. Está, ¿Solamente si es fiebre o por ahí el tema de las presiones, si tienen alguna alteración? si por ejemplo el paciente
está hipertenso, ¿sí? Se continúa con la quimioterapia. Nos ha pasado una vez de un paciente que tenía una medicación, tenía que pasar esa medicación que son cardiotóxicas, hizo como una intoxicación con eso, entonces el paciente permaneció durante 6 meses, estaba hipertenso, entonces durante 6 meses hizo un tratamiento con antihipertensivos, pero se lo controló, digamos, no es que se suspendió y no se siguió con la quimioterapia. Puede llegar a producir a veces por la sobrecarga de líquidos, sube a veces la presión, entonces bueno, se va informando cada vez Claro, que nota alguna alteración, se informa, el paciente está hipertenso, está hipotenso, eh, la fiebre sé que lo suspende directamente a la quimioterapia porque hay presencia de alguna infección. Y claro. qué Directamente importante avisamos también, al médico. ¿Cómo? Perdón, seguí, perdón. Mario. No, digo que se le avisa al médico y se suspende la medicación inmediatamente cuando hay temperatura por arriba de los Sí, valores normales. claro, le van a suspender. O sea, si controlaste que el paciente está con fiebre, le suspenden la quimioterapia, que también nos pasó de que el paciente ya estaba preparado para recibir el tratamiento con las quimioterapias. Ya estaba con la hiperhidratación, ya había alcalinizado todo y empezó a hacer fiebre. Entonces se suspendió Claro. todo, se realizaron los cultivos correspondientes, retrocatéter, periférico, urocultivo, todo, y se inició con un tratamiento clínico. Ah, bien. Muy amable, gracias. ¿No? Por favor. Gracias, Mario. Qué importante también acá, Mario, cuando decía estos signos, eventos adversos que va pasando, si pueden pasar, que tengamos en cuenta valorar el balance hídrico estricto, ¿no? De ingresos y egresos por estas complicaciones que mencionabas vos de nefrotoxicidad también. Eli, vos mencionaste ahí una medicación que no se puede, un citostático que no se puede colocar cierta medicación. Creo que tenés ahí una diapositiva. ¿Podés hablarnos El Oncaspar. particularmente de eso? ¿Qué Este, pasa si realmente tiene síntomas que deberían pasarle la medicación? O, por ejemplo, pacientes en terapia intensiva generalmente tienen corticoides por la criticidad, ¿sí? Generalmente son de focos respiratorios. En este caso, ¿qué hacemos? y en ese caso, ahí te aclara de que no se debe administrar, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que agarrar e informar al médico para que se comunique con el oncólogo o la oncóloga que esté a cargo y decir qué hacemos. Administramos igual o directamente vemos si podemos, que si es un paciente de terapia intensiva difícil, que se pueda suspender los corticoides, por ejemplo. Consultar, siempre se consulta porque obviamente no va a ser decisión nuestra, voy y lo administro directamente. ¿Sí? Se consulta, se plantea la situación y se decide y el médico va a decidir si se administra o no se administra directamente. Y si hay la posibilidad Claro, de esperar claro. sin corticoides durante, no sé, 8 horas, eh, ver si se puede hacer para poder pasar esta quimioterapia específica. Claro, ahí vas a tener en cuenta no solamente tu prescripción clínica, sino que va a ir de la mano del protocolo. ¿Entendés? Claro, Porque vos sí. tenés una guía que es la clínica, pero sí o sí de la mano tenés que tener este protocolo donde te dan todas las Donde te da las recomendaciones, indicaciones, sí. tal cual. Me parece que algo que rescatamos con el trabajo que se hizo con oncología y nosotros, terapia intensiva, por eso es que es una de las clases que hemos puesto dentro de cuidados críticos, fue la comunicación. Creo que el mensaje de las enfermeras fue, si tienen dudas, cuentan con nosotros, nos llaman, pregunten. Eh, a ver, creo que era algo nuevo que veníamos trabajando. No es que no sabíamos, pero no es cotidiano.
y fue comenzar a trabajar con estos pacientes, algo realmente que no era de costumbre, pero bueno, la ayuda de ellos y el conocimiento también hace que nosotros podamos trabajar con más seguridad, ¿sí? Así Eh, es. Creo que Y es rescatamos fundamental eso. eso, la comunicación. Todos, todos trabajamos siempre predispuestos a responder las preguntas, las dudas, todo lo que tengan, siempre estamos ahí nosotras. Y si es más, a veces hubo un tiempo que nosotros subíamos a cada terapia y administrábamos o le decíamos al personal que está a cargo los cuidados que tenía que tener cuando estén administrando esa quimioterapia. Pero siempre eso, siempre las dudas que tengan, saben que se pueden comunicar al servicio de oncología y consultar. Bien, buenísimo. Bueno, como para ir finalizando, acá Carmen menciona tener en cuenta que algunos citostáticos producen fiebre y menciona lo que veníamos diciendo, qué importante la valoración continua, ¿sí? En la administración, antes, después, ¿sí? Esto de la valoración continua porque, como dice Carmen, algunos pueden producir fiebre. Otra pregunta acá, que es la última, dice, ¿qué pasa si me olvido de pasar la quimioterapia, sobre todo vía oral? Cada quimio tiene su cuidado, se debe informar, se puede solucionar. Siempre hay que avisar si es que te olvidaste de administrar una medicación, ¿sí? Y bueno, si ya no la administraste, por lo general que hay una medicación que toman los chicos que es bioral, la quimioterapia bioral, que toman cuando hacen un protocolo, cuando hacen acitrabina. Esa va con una medicación que se llama mercaptopurina, que se administra en ayunas. Entonces, también eso, tener en cuenta que puede pasar de que el paciente esté, por ejemplo, con una alimentación enteral continua. Entonces, ¿qué se hace? Se suspende 2 horas antes la alimentación y se administra se administra la medicación bioral, la quimioterapia bioral, y se esperan 2 horas más para reiniciar eso. Pero pasa, que puede pasar los olvidos. Y bueno, ya no la administraste, se informa, se da aviso al médico, al oncólogo que no se administró eso. Pero bueno, ya el tratamiento ya ahí como que se ve cortado. Y ahí hay muchas consecuencias, Eli. Por ejemplo, en terapia intensiva hemos suspendido, no por olvido, quimioterapia, sino por la criticidad del paciente. ¿Cómo repercute esto en la clínica después del paciente? Le suspendieron directamente. No se administra. Por ejemplo, ustedes no se administra directamente a veces la quimioterapia por la criticidad del paciente. Y bueno, va a ser mientras más tiempo permanezcan, o sea, acá, por ejemplo, en terapia intensiva, bueno, le brindan el sostén, toda la parte clínica del paciente, pero tener en cuenta que la enfermedad, de la leucemia, lo que tenga, eso sigue avanzando. O sea, es importante también que el paciente reciba el tratamiento para eso, ¿sí? Y bueno, si se suspendió, ya seguramente cuando el paciente salga del estado crítico en el que está, que retome lo más pronto posible la administración de la quimioterapia. Bien, muchas gracias, Eli. Acá dejaron una última pregunta que dice Héctor, cada protocolo tiene su instructivo para realizar quimioterapia, que es lo que venimos hablando, y dice, ¿se valora el laboratorio antes de realizar el tratamiento? ¿Sí? Cada protocolo tiene su instructivo. Acá, por ejemplo, en el que vemos en imagen, te dice ahí arriba, instructivo para la administración, qué es lo que vas a administrar, qué es lo que va a tener en cuenta, y las precauciones y los controles que tenemos que tener con nosotros, que somos los operadores, los que vamos a administrar. Así que cada protocolo tiene su instructivo. Las dudas que pueden llegar a surgir a veces si uno lee, están ahí, y si no se las puede sacar a las dudas, se consulta.
¿Y qué más me decías? Se refería El a si laboratorio. valoran el laboratorio antes Sí, y después también sí, acá le agregó si los parámetros vitales son tomados antes del laboratorio o durante toda la infusión de quimioterapia. siempre los pacientes nuestros que están internados, por lo general, todos los días o día de por medio tienen el laboratorio de control. ¿Sí? Entonces, fundamental eso. O sea, si el médico le da el ok para que realice la quimioterapia porque vio que el laboratorio cumple las condiciones para que pueda realizar el tratamiento. Sí, a veces en la administración de los citostáticos pueden llegar a pasar de que como que bajen, por ejemplo, las defensas, que las plaquetas bajen, los glóbulos rojos. Entonces, es un tratamiento que, por ejemplo, tuvo un laboratorio y vio de que las plaquetas están bajas, que los glóbulos rojos también están, que la hemoglobina está baja, se indican transfusiones de plaquetas, transfusiones de glóbulos rojos que son irradiados y filtrados, lo que se pasa a nuestros pacientes, y se continúa con la quimioterapia. Pero digamos, van manejando tanto la parte clínica como también el tratamiento con la quimioterapia. Pero siempre va Perfecto. por valoración del laboratorio. Bien, y en cuanto a la monitorización, me imagino que los pacientes que están hospitalizados tienen monitorización continua. No, no, por ejemplo, en la sala de oncología no tiene monitorización continua. Sí se hacen los controles normales cuando Y en el ingresan caso, por ejemplo, de una infusión que están infundiendo una quimioterapia, ¿cada cuánto le hacen los controles de signos vitales? y por lo general en un turno, cuando ingresa, durante el turno y antes de retirarse siempre se controla. Igual que el balance del hidroelectrolítico, se va haciendo controles y se va viendo si cómo te va dando la eliminación, digamos, de la orina del paciente. Se va calculando el ritmo diurético, es lo que es. Muchas gracias, Eli. Muy claro todo, la verdad. No sé si ya no hay más preguntas, los chicos agradecen mucho en el chat, muy claro todo. No sé si Romy querés aportar algo, querés preguntar algo. No, Eli, agradecerte tu conexión. Lo único que dar, dar hincapié de que podemos trabajar con el equipo multidisciplinario, en este caso no solamente trabajo terapia intensiva, sino hoy podemos trabajar con oncología. Agradecerte, Eri, por tu disponibilidad. Así que bueno, muchas gracias a todo el equipo. Gracias a los que se conectaron y bueno, eh, tener en cuenta siempre de que el trabajo en conjunto creo que lo que puede llevar al éxito de que el paciente termine bien el tratamiento, ¿no? Bueno, muchas gracias, Eli. Como te decía, excelente en el chat, excelente, muchas gracias. Felicitaciones para vos por ser parte de este proyecto también. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, nos Gracias a despedimos. ustedes. Chao, gracias. Bueno, chao, hasta el próximo jueves.